Estamos acostumbrados a pensar que los errores en documentos, grabaciones o recuerdos tienen siempre una explicación lógica. Un fallo humano, un problema técnico, una confusión puntual. Pero, ¿qué ocurre cuando esos errores se repiten con demasiada precisión como para ser casuales? A lo largo del tiempo, han aparecido casos en los que registros oficiales, llamadas, imágenes y testimonios no encajan en un orden temporal normal. No adelantan necesariamente el futuro ni reescriben el pasado. Simplemente parecen situarse fuera de lugar, como si pertenecieran a otro momento que no coincide con el nuestro. En Crononautas, en este vídeo, vamos a recorrer 13 historias documentadas en archivos, prensa local y testimonios coincidentes donde el tiempo no se comporta como debería. Situaciones en las que los hechos se duplican, se superponen o aparecen sin un origen claro. Casos incómodos, difíciles de verificar por completo, pero demasiado precisos como para ignorarlos. Porque quizá el tiempo no siempre avanza. A veces se repite, a veces se desordena. Y en algunos casos, deja pruebas de que algo no encaja mucho antes de que nos demos cuenta. Número 13. El diario personal que describía días que el autor aseguraba no haber vivido. En 1984, tras el fallecimiento de un hombre de mediana edad en una pequeña ciudad del centro de Europa, sus familiares comenzaron a ordenar sus pertenencias personales. Entre papeles antiguos, libros y objetos sin valor aparente, encontraron un cuaderno de tapas oscuras escondido en el fondo de un armario. No llevaba título ni nombre en la portada, solo fechas escritas a mano en la primera página. Al abrirlo, descubrieron que se trataba de un diario personal. Las anotaciones estaban escritas con la letra del fallecido, clara y reconocible. No había duda de su autoría. El problema surgió al leer el contenido. Muchas de las entradas describían jornadas completas que nadie recordaba haber vivido con él. Días normales, sin hechos extraordinarios, pero que no encajaban con la vida que todos conocían. El diario hablaba de visitas a lugares donde, según la familia, nunca había estado. Mencionaba conversaciones con personas reales, algunas cercanas, otras apenas conocidas, pero situadas en contextos imposibles. En varias entradas describía rutinas laborales en periodos en los que oficialmente estaba de vacaciones o incluso desempleado. Al principio pensaron que se trataba de recuerdos confusos o de una especie de ficción personal. Sin embargo, al revisar las fechas, surgió algo más inquietante. Algunas coincidían con días en los que el hombre había estado hospitalizado, según los registros médicos. Otras correspondían a jornadas en las que había pasado todo el día con su familia, sin ausencias ni lagunas aparentes. Lo perturbador es que las anotaciones no tenían el tono de una fantasía. Eran precisas, coherentes y consistentes entre sí. Describían estados de ánimo, detalles meteorológicos, trayectos concretos y decisiones menores que solo alguien que hubiera vivido esos días podría relatar con tanta naturalidad. No había exageración ni dramatismo, solo vida cotidiana. Un familiar recordó entonces algo inquietante. En varias ocasiones, el hombre había comentado sentirse cansado sin motivo, como si hubiera pasado días muy largos sin haber hecho nada fuera de lo normal. A veces decía que tenía la sensación de haber estado en otro sitio, pero lo atribuía al estrés o al insomnio. Nunca habló de ese diario en vida. Cuando un historiador local examinó el cuaderno, confirmó que el papel, la tinta y la caligrafía correspondían a distintas épocas. No había sido escrito de una sola vez y las entradas se habían realizado a lo largo de los años, siguiendo un orden cronológico real. No era una reconstrucción posterior ni un ejercicio creativo aislado. Lo más inquietante apareció al final del diario. En las últimas páginas, el autor escribía frases breves, casi reflexivas. Decía que había días que no sabía dónde encajaban, que a veces sentía haber vivido más de lo que recordaba, y que tenía la impresión de que no todo lo que había experimentado pertenecía a la misma línea de tiempo. El caso nunca tuvo explicación. El diario quedó como una pieza incómoda dentro de la familia, guardado y raramente mencionado. Pero deja una pregunta difícil de ignorar. Si alguien puede escribir con detalle sobre días que, para el resto del mundo, nunca ocurrieron, ¿dónde estuvieron realmente esas experiencias? Y más inquietante aún,
¿Cuántas personas podrían estar viviendo fragmentos de tiempo que no encajan en ningún calendario conocido? Número 12. El billete de tren que marcaba un trayecto circular sin inicio ni final. A principios de la década de 1970, un revisor ferroviario de una línea regional europea encontró un billete que no encajaba con ningún trayecto conocido. No era un billete falso ni una impresión defectuosa. El papel, la tipografía y los sellos correspondían exactamente a los utilizados por la compañía ferroviaria en esa época. El problema estaba en los datos impresos, que no seguían ninguna lógica operativa. El billete indicaba una estación de salida y una estación de llegada que eran la misma. No se trataba de un billete de ida y vuelta ni de un abono especial. Era un único trayecto, con hora de salida y hora de llegada idénticas. Además, aparecían dos sellos de validación superpuestos que indicaban entrada y salida al mismo tiempo. Según el sistema, el viaje comenzaba y terminaba en el mismo instante. El pasajero que lo portaba no parecía sorprendido por la confusión. Aseguró haber subido al tren con normalidad y haber realizado un recorrido completo. Recordaba el movimiento constante, el traqueteo de los vagones y varias paradas intermedias, aunque no supo precisar cuáles. Para él, el viaje había durado bastante tiempo. Sin embargo, al llegar de nuevo al andén, el reloj marcaba exactamente la misma hora que al salir. Intrigado, el personal decidió revisar los registros de circulación. El tren existía, la composición era correcta y había salido según lo previsto. No constaban incidencias, desvíos ni pruebas técnicas. El recorrido asignado a ese convoy no incluía rutas circulares ni bucles. Según la planificación oficial, ese trayecto no podía producir el billete que tenían entre manos. Cuando se interrogó al pasajero con más detalle, surgieron aspectos inquietantes. Describió paisajes que no correspondían a ninguna línea cercana. Habló de estaciones sin nombre claro y de un tramo largo en el que el tren parecía avanzar sin referencias visibles, como si atravesara una zona sin señales ni edificaciones. No lo relataba con miedo, sino con una extraña calma, como si aquello le hubiera resultado normal en ese momento. Otro detalle llamó la atención de los revisores veteranos. El billete no mostraba desgaste propio de un viaje largo. No había dobleces ni marcas de uso prolongado. Era como si hubiera sido validado y devuelto casi de inmediato, pese a que el pasajero insistía en haber pasado un buen rato a bordo. El billete fue guardado en un archivo interno con la intención de revisarlo más adelante. Sin embargo, días después desapareció. No figuraba como retirado ni destruido y ningún empleado admitió haberlo movido. Simplemente dejó de estar donde se había guardado, como si nunca hubiera existido. Años más tarde, un antiguo empleado comentó de forma informal que no fue el único caso. Recordaba otros billetes con sellos imposibles, aunque ninguno se documentó oficialmente. Todos habían aparecido de forma aislada y habían desaparecido del mismo modo, sin dejar rastro administrativo. El caso quedó reducido a un recuerdo incómodo dentro del entorno ferroviario. Sin pruebas físicas, no hubo investigación formal, pero dejó una pregunta difícil de ignorar. Si un trayecto puede existir sin avanzar en el tiempo, ¿qué ocurre realmente durante ese viaje? ¿Dónde estuvo el pasajero mientras el reloj permanecía inmóvil? Si este caso te ha hecho sentir que el tiempo puede doblarse sobre sí mismo, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación lleva esta idea aún más lejos, con historias donde no solo se pierde el tiempo, sino donde parece repetirse, fragmentarse o quedar atrapado sin salida. Número 11. La grabación de seguridad que mostró a una persona que nunca entró al edificio. A mediados de la década de 2000, en un edificio administrativo de una ciudad europea, el equipo de seguridad revisaba las grabaciones tras detectar un acceso no autorizado a una zona interna. No se había activado ninguna alarma, pero uno de los despachos apareció con objetos movidos y un equipo encendido fuera de horario. La revisión de las cámaras parecía un trámite rutinario. Nada indicaba, en principio, que fueran a encontrar algo fuera de lo común. En una de las grabaciones del pasillo principal apareció una persona caminando con total normalidad. Vestía ropa común, no ocultaba el rostro y se movía como alguien que conocía bien el lugar.
Se detenía frente a una puerta concreta, la abría con aparente facilidad y entraba en la zona restringida. Nada en su comportamiento sugería prisa ni nerviosismo. No miraba a las cámaras ni actuaba con cautela. El problema surgió al contrastar esa imagen con los registros de acceso. Ninguna tarjeta había sido utilizada en ese intervalo, ni existía registro de entrada ni salida para esa persona. Las puertas electrónicas no mostraban forzamientos y las cerraduras funcionaban correctamente. Según el sistema, nadie había entrado al edificio en ese momento. La discrepancia no podía atribuirse a un simple fallo puntual. Se revisaron las cámaras exteriores y no había imágenes del individuo accediendo por la entrada principal ni por las secundarias. Tampoco aparecía saliendo. En el registro visual simplemente estaba allí dentro, caminando por los pasillos, como si hubiera surgido en el interior del edificio sin atravesar ningún punto de acceso. Esa ausencia de origen resultaba más inquietante que una intrusión convencional. El personal amplió la revisión a grabaciones anteriores y posteriores. En ningún momento volvió a aparecer. Solo existía esa secuencia concreta, de varios minutos, en la que el individuo se movía con coherencia, interactuaba con el entorno y desaparecía al final del pasillo, fuera del campo de visión de la cámara. No reaparecía en ninguna otra toma, ni antes ni después. Al analizar con más detenimiento la secuencia, se comprobó que el individuo parecía interactuar físicamente con el espacio. Abría puertas, caminaba con un peso real, proyectaba sombras coherentes con la iluminación del pasillo. No se trataba de una imagen superpuesta ni de un fallo gráfico evidente. Todo indicaba que la escena era real y continua. Un detalle inquietante fue detectado al analizar los fotogramas con mayor precisión. El reloj digital incrustado en la grabación avanzaba con normalidad, pero algunos relojes visibles en las paredes del edificio aparecían detenidos o marcando horas distintas entre sí durante el paso de esa persona. No ocurrió antes ni después, solo durante ese intervalo. Nadie pudo explicar por qué esos relojes estaban desincronizados en ese momento exacto. Algunos técnicos sugirieron una interferencia electromagnética localizada, pero no se detectaron anomalías en el suministro eléctrico ni en otros dispositivos sensibles. Además, el fenómeno parecía afectar únicamente a elementos visibles en el entorno del individuo, como si su presencia coincidiera con una alteración puntual del tiempo medido. La dirección del edificio decidió no denunciar el incidente. No hubo robos ni daños significativos, y no existía una identidad a la que atribuir la intrusión. Con el tiempo, el archivo de vídeo fue sobrescrito como parte del mantenimiento habitual del sistema. Solo quedaron los informes internos y el recuerdo de quienes vieron la grabación. Para los técnicos de seguridad, el caso nunca encajó como una simple intrusión. La persona no entró y tampoco salió, simplemente estuvo allí. Y esa posibilidad, la de alguien existiendo en un lugar sin un origen ni un destino temporal claro, fue lo que hizo que aquel vídeo resultara más inquietante que cualquier acceso forzado. Número 10. El soldado que figuró como veterano antes de alistarse. A finales de la década de 1930, en un archivo militar de Europa Central, un funcionario detectó una anomalía durante la revisión de expedientes de reclutamiento. No buscaba nada en particular, solo verificaba historiales para actualizar listados administrativos previos a una nueva movilización. Fue entonces cuando un nombre llamó su atención. No destacaba por rango ni por origen, sino por una clasificación que no encajaba con el contexto previo a la guerra. El expediente pertenecía a un joven que, según todos los registros civiles, aún no había sido llamado a filas. No figuraba como recluta activo ni como reservista. Sin embargo, en su documentación militar aparecía clasificado como veterano de campaña. No era una anotación marginal ni un error tipográfico. El término estaba escrito de forma oficial, acompañado de códigos internos utilizados exclusivamente para soldados que ya habían participado en combate. Aquella categoría no se asignaba de forma preventiva ni provisional. Al profundizar en el archivo, la situación se volvió todavía más inquietante. El expediente incluía referencias a destinos, menciones a condecoraciones menores y anotaciones médicas propias de alguien que había pasado tiempo en el frente.
Incluso aparecía una observación sobre una herida leve en el brazo izquierdo, con fecha y unidad asignada. Todo ello antes de que el joven hubiera recibido siquiera la orden de alistamiento. Las fechas estaban escritas con la misma tinta y caligrafía que el resto del documento. El funcionario asumió que se trataba de un expediente mal clasificado. Sin embargo, al comprobar otros documentos asociados al mismo nombre, todo encajaba. Número de identificación correcto, fecha de nacimiento correcta y dirección correcta. No existía ningún homónimo que pudiera justificar la confusión. El joven era real y aún vivía en su localidad de origen. No había duplicados ni errores de archivo cruzados. Al revisar con más atención, surgió otro detalle desconcertante. Algunas de las anotaciones utilizaban abreviaturas y códigos tácticos que solo comenzaron a emplearse oficialmente años después. En el momento en que el expediente fue creado, esos términos aún no figuraban en los manuales militares. Aún así, aparecían correctamente utilizados, sin errores ni inconsistencias. Cuando fue contactado por las autoridades militares, el muchacho negó haber servido nunca en el ejército. No había salido de su región, ni había empuñado un arma, y no tenía ninguna herida en el brazo. Su actitud era tranquila, y no mostraba signos de estar ocultando información. Sin embargo, al ser examinado por un médico militar, se descubrió una cicatriz antigua exactamente en el lugar descrito en el expediente. El propio joven no supo explicar su origen. Siempre había estado allí, según recordaba, sin dolor ni recuerdo asociado. Poco tiempo después, estalló el conflicto bélico, y el joven fue finalmente alistado y enviado al frente. Durante su servicio, varios de sus superiores anotaron algo curioso en sus informes. Se desenvolvía con una soltura impropia de un recluta sin experiencia y conocía procedimientos que aún no se le habían enseñado. En más de una ocasión anticipó maniobras enemigas con una precisión inquietante, como si reconociera patrones antes de que se produjeran. Algunos compañeros comentaron que parecía saber cuándo agacharse o cuándo cambiar de posición sin recibir órdenes. No hablaba de intuición ni de presentimientos, simplemente actuaba. Sus superiores atribuyeron inicialmente ese comportamiento a una capacidad de adaptación excepcional, pero las coincidencias comenzaron a acumularse con demasiada frecuencia. Tras resultar herido en combate, fue evacuado y su expediente fue actualizado. Al revisarlo, algunos oficiales quedaron profundamente perturbados. Varias de las anotaciones que acababan de registrar ya figuraban, palabra por palabra, en el archivo antiguo. Incluso la herida reciente coincidía con la descripción previa, como si el documento hubiera estado esperando a que la realidad lo alcanzara. No había forma de explicar cómo esa información había sido consignada con tanta antelación. El soldado sobrevivió a la guerra y regresó a la vida civil, pero nunca quiso hablar de lo ocurrido. Evitaba cualquier conversación relacionada con su expediente o con su comportamiento en el frente. Años después, un antiguo archivista comentó de forma informal que aquel expediente había sido modificado tras el conflicto, limpiado de referencias incómodas y reclasificado como un simple error administrativo. Las versiones originales desaparecieron sin dejar rastro oficial, pero para quienes tuvieron acceso a ellas quedó una duda imposible de borrar. La sensación de que aquel hombre no se convirtió en veterano por haber ido a la guerra, sino que la guerra simplemente confirmó algo que ya figuraba en su historia. Porque si alguien puede aparecer como veterano antes de haber luchado, la pregunta resulta inquietante. ¿Vivió ese conflicto 2 veces? ¿O dejó una huella en el tiempo antes de que los acontecimientos se desplegaran para el resto del mundo? Número 9. El hombre que se encontró con su propio nombre en un memorial antes de morir. A comienzos de la década de 2000, un hombre de mediana edad visitó un pequeño pueblo europeo para asistir a un acto conmemorativo. No tenía una relación directa con el lugar, simplemente acompañaba a un amigo cuya familia había estado implicada en un suceso trágico ocurrido allí décadas atrás. El memorial era modesto, un monumento de piedra con una placa metálica en la que figuraban varios nombres grabados. El ambiente era sobrio, casi silencioso, marcado por la solemnidad del recuerdo. Mientras recorría la lista sin demasiado interés, algo lo detuvo en seco. Entre los nombres aparecía el suyo. El mismo nombre y apellidos, sin variaciones ni iniciales.
No se trataba de una coincidencia parcial, era exactamente su identidad completa, grabada junto a personas que, según el contexto del memorial, habían fallecido en aquel suceso histórico. Durante unos segundos pensó que había leído mal. Al principio creyó que debía tratarse de otra persona con el mismo nombre. Una casualidad improbable, pero posible. Sin embargo, al fijarse en la fecha grabada junto a los nombres, la inquietud aumentó. La edad indicada coincidía con la suya actual, no con la que tenía en el momento del evento conmemorado, sino con la que tenía en ese instante, de forma inexplicable. Ese detalle rompía cualquier explicación sencilla. Preguntó a los organizadores del acto, pero nadie supo darle una respuesta clara. El memorial llevaba allí muchos años y la placa no había sido modificada recientemente. Los registros municipales confirmaban que los nombres grabados correspondían a víctimas reales del suceso. No figuraba ningún error ni corrección posterior. Nadie recordaba haber visto ese nombre añadido con posterioridad. Intrigado, el hombre decidió investigar por su cuenta. Consultó archivos locales, hemerotecas y listados oficiales. En algunos documentos antiguos apareció su nombre vinculado al evento, aunque sin fotografía ni datos adicionales que lo identificaran con claridad. Era como si hubiera existido un registro incompleto de alguien que, oficialmente, no había estado allí. La información parecía fragmentaria, inconclusa. Al revisar esos documentos con más detalle, detectó algo aún más perturbador. Las menciones a su nombre aparecían y desaparecían de forma irregular según el archivo consultado. En algunos listados figuraba claramente, en otros no aparecía en absoluto. No había una línea coherente que permitiera reconstruir una identidad completa, solo rastros dispersos. Lo más perturbador llegó al hablar con vecinos ancianos del lugar. Dos de ellos aseguraron recordar vagamente a una persona con ese nombre, asociada al suceso, aunque no pudieron describir su rostro con precisión. Solo coincidían en algo inquietante. Decían que aquel hombre no encajaba del todo con el resto de personas implicadas, como si hubiera aparecido y desaparecido sin dejar huella clara. Ninguno pudo explicar por qué lo recordaban. El protagonista regresó a su ciudad profundamente afectado. Durante meses no habló del tema con nadie más. Sin embargo, comenzó a experimentar una sensación constante de extrañeza, como si algo importante ya hubiera ocurrido en su vida sin que él pudiera recordarlo. Empezó a evitar viajes largos y situaciones de riesgo, sin saber explicar por qué. Actuaba con una cautela que no había tenido antes. En ocasiones tenía la impresión de reconocer lugares en los que nunca había estado o de anticipar conversaciones que aún no se habían producido. No lo atribuía a premoniciones ni a intuiciones especiales, sino a una sensación persistente de desfase, como si su experiencia personal no estuviera sincronizada con el presente. Años después, falleció de forma repentina por causas naturales. Cuando su familia revisó sus pertenencias, encontró recortes de prensa relacionados con aquel memorial y notas personales en las que mencionaba sentirse fuera de lugar en su propio tiempo. Escribía que tenía la impresión de haber llegado tarde a algo que ya estaba decidido. Nunca explicaba a qué se refería exactamente. El caso fue comentado de forma discreta en foros y publicaciones locales dedicadas a sucesos extraños. Nunca se pudo demostrar que aquel nombre correspondiera inequívocamente a la misma persona, pero tampoco pudo descartarse. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado personal. Nadie logró ofrecer una explicación que cerrara el asunto, porque encontrarse con tu propio nombre grabado en un monumento dedicado a los muertos plantea una pregunta difícil de ignorar. ¿Fue una simple coincidencia administrativa o una señal de que, en algún punto, su historia ya estaba escrita antes de terminar de vivirse? Número 8. El testimonio judicial que se repitió palabra por palabra años después. A finales de los años 90, en un juzgado de una ciudad europea, se celebró un juicio menor por un altercado ocurrido en un local nocturno. El caso no tuvo especial relevancia mediática. Varios testigos declararon y el proceso se cerró sin mayores complicaciones. Entre esos testigos se encontraba un hombre que ofreció un relato claro, ordenado y convincente de lo sucedido. Su testimonio no generó dudas ni contradicciones. Su declaración quedó registrada por escrito en el acta judicial.
No era especialmente extensa, pero sí detallada. Describía la secuencia de los hechos, las posiciones de las personas implicadas y el momento exacto en el que la situación se descontroló. El lenguaje era preciso y sobrio, propio de alguien que intentaba ser fiel a lo ocurrido. Tras el juicio, el documento fue archivado como tantos otros, sin que nadie volviera a prestarle atención. Años después, ese mismo hombre volvió a ser citado como testigo en un proceso completamente distinto. El nuevo caso no guardaba relación con el anterior. Ocurrió en otro barrio, con personas diferentes y circunstancias separadas por casi una década. El testigo acudió al juzgado sin recordar con claridad su participación en el caso antiguo. Para él, era una comparecencia más. Durante la vista, comenzó a declarar. A medida que avanzaba, uno de los funcionarios tuvo una sensación inquietante. El testimonio sonaba demasiado familiar. No era solo el contenido general, sino el ritmo y la forma de expresarse. Al revisar los archivos, descubrió algo imposible de ignorar. La declaración que estaba siendo pronunciada coincidía palabra por palabra con la que el mismo hombre había dado años antes en el otro juicio. No se trataba solo de ideas generales o frases comunes. La estructura, el orden de los acontecimientos, las pausas y hasta expresiones poco habituales eran idénticos. Incluso describía gestos y movimientos que, en el nuevo caso, no encajaban del todo con la escena que se estaba juzgando. Era como si estuviera leyendo un texto que no tenía delante. Algunos presentes comenzaron a intercambiar miradas discretas. La sensación de extrañeza se extendió en la sala. No era habitual que un testigo repitiera una declaración de forma tan exacta, y menos aún en un contexto diferente. La coincidencia superaba con creces lo razonable. Cuando se le preguntó por esa coincidencia, el testigo se mostró desconcertado. Negó haber preparado la declaración ni haber memorizado ningún texto previo. Aseguró estar relatando lo que recordaba del suceso actual. No parecía nervioso ni consciente de la repetición. Para él, estaba hablando con naturalidad, sin notar nada fuera de lo común. El juez ordenó una pausa. Se compararon ambos documentos en privado, y la coincidencia era absoluta. Solo cambiaban los nombres propios y algunos detalles superficiales. El resto del testimonio era idéntico, como si hubiera sido copiado de un guión invisible. Ninguno de los presentes logró explicar cómo era posible. Algunos funcionarios plantearon la posibilidad de una casualidad extrema o de una mente especialmente estructurada. Sin embargo, la repetición literal, sin variaciones, resultaba incompatible con cualquier explicación psicológica conocida. No se trataba de un recuerdo deformado, sino de una reproducción exacta. El caso se resolvió sin hacer referencia pública a la anomalía. El acta antigua volvió al archivo y el asunto quedó cerrado. Sin embargo, varios funcionarios comentaron después que nunca habían visto algo parecido. No había explicación lógica para que una persona repitiera una declaración entera, palabra por palabra, años después, en un contexto distinto. El testigo no volvió a ser citado en ningún otro proceso, y cuando, tiempo después, se intentó localizarlo para aclarar lo ocurrido, se descubrió que había cambiado de ciudad y no había dejado datos de contacto actualizados. Su rastro se volvió difuso, como si aquel episodio hubiera sido lo último que debía repetir. La posibilidad de una simple coincidencia resulta difícil de aceptar. Porque repetir exactamente el mismo relato, con el mismo orden y las mismas palabras, plantea una pregunta inquietante. ¿Estaba recordando dos hechos distintos o reviviendo el mismo momento una y otra vez? Si este caso te ha dejado con la sensación de que algunas experiencias pueden quedar atrapadas en un bucle invisible, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Aún quedan historias donde el tiempo no solo se adelanta o se retrasa, sino que parece obligar a las personas a repetir fragmentos enteros de su propia vida. Número 7. El ingreso bancario que desapareció y volvió a aparecer meses después. En 1989, un empleado administrativo de una empresa mediana del norte de Europa detectó una anomalía al revisar sus extractos bancarios. No se trataba de una cantidad pequeña ni de un cargo dudoso, era el ingreso completo de su salario mensual, reflejado correctamente en la fecha habitual, con el concepto y la firma digital del banco. Todo parecía normal,
hasta que días después el dinero dejó de estar disponible. Al consultar de nuevo el extracto, el ingreso había desaparecido por completo. No figuraba como retenido, anulado ni revertido. Simplemente no existía. El saldo mostraba una continuidad perfecta, como si aquel dinero nunca hubiera sido ingresado. Alarmado, acudió a su sucursal para pedir explicaciones. Los empleados revisaron el sistema y confirmaron algo desconcertante. No había rastro del ingreso en los registros activos. Sin embargo, al acceder a copias de seguridad internas, apareció el movimiento reflejado con total normalidad. Fecha correcta, cantidad exacta, cuenta emisora válida. El banco reconocía que el ingreso había existido, pero no podía explicar por qué ya no figuraba en la cuenta principal. Se abrió una incidencia técnica y durante semanas el empleado reclamó sin obtener respuestas claras. El banco alegó errores de sincronización entre sistemas antiguos y nuevos, aunque no pudo justificar por qué el movimiento aparecía en algunos registros y no en otros. Finalmente, el caso se cerró con una compensación parcial y el ingreso fue considerado perdido a efectos administrativos. Meses después, ocurrió algo aún más extraño. El mismo ingreso reapareció en la cuenta del empleado, con la fecha original intacta. No figuraba como un abono nuevo, ni como una corrección posterior. Era como si el movimiento hubiera regresado al lugar del que había desaparecido, encajando de nuevo en la secuencia temporal, sin dejar rastro del vacío intermedio. El banco volvió a ser contactado. Esta vez, los registros activos sí mostraban el ingreso como si nunca hubiera faltado. Las copias de seguridad, sin embargo, reflejaban claramente el periodo en el que el dinero no existía. Dos versiones contradictorias del mismo historial coexistían dentro del sistema, ambas consideradas válidas según el punto desde el que se consultaran. Lo más inquietante fue que, durante los meses en los que el ingreso había desaparecido, el empleado había reorganizado por completo sus finanzas. Había solicitado un pequeño préstamo para cubrir gastos, había retrasado pagos y había modificado domiciliaciones basándose en un saldo inferior. Cuando el dinero regresó, esas decisiones ya habían tenido consecuencias irreversibles. Un auditor independiente revisó el caso de forma extraoficial y concluyó que, técnicamente, el movimiento no había sido eliminado ni creado de nuevo. Según su análisis, el registro parecía haber quedado fuera de sincronía temporal con el resto de operaciones, como si hubiera sido desplazado dentro del propio sistema y luego reintegrado sin corrección alguna. Algunos técnicos internos admitieron en privado que habían visto comportamientos similares en movimientos muy concretos, siempre aislados y sin patrón aparente. Nunca se documentaron de forma oficial porque no encajaban en ningún modelo de error conocido. Eran anomalías que el sistema no sabía cómo explicar ni cómo registrar. El caso quedó sin resolución definitiva. Para el banco fue un fallo técnico incómodo. Para el afectado fue algo más perturbador, la sensación persistente de que su dinero no se había perdido, sino que había estado fuera de lugar durante un tiempo que no figuraba en ningún calendario. Porque cuando un registro financiero puede desaparecer y reaparecer sin avanzar en el tiempo, la pregunta no es solo qué ocurrió con el dinero, es qué ocurrió con los meses en los que, según los números, ese dinero nunca existió. Número 6. La llamada telefónica en la que una mujer escuchó su propia voz más anciana. Ocurrió a comienzos de los años 2000, en una ciudad mediana del sur de Europa. Una mujer recibió una llamada en su teléfono fijo a última hora de la noche. No era extraño, ya que vivía sola y mantenía contacto frecuente con familiares. Lo inquietante fue lo que escuchó al descolgar. Desde el primer instante sintió una incomodidad difícil de explicar, como si la llamada no encajara del todo con la normalidad del momento. Al otro lado de la línea había una mujer hablando en voz baja, con un tono cansado, casi susurrante. Durante unos segundos no se entendía bien lo que decía, como si la comunicación fuera deficiente. Entonces pronunció una frase clara, utilizando el nombre completo de la receptora y un apodo familiar que solo usaban en su entorno más íntimo. Ese detalle hizo que la mujer dejara de pensar en una simple confusión. La mujer pensó que se trataba de una broma de mal gusto o de una llamada equivocada, pero algo la detuvo.
La voz le resultaba inquietantemente familiar. No era parecida, era la suya. Misma entonación, silencios, mismo modo de respirar entre palabras. La única diferencia era que sonaba más vieja, más frágil, como si perteneciera a alguien que había vivido muchos años más. Aquella constatación le provocó un escalofrío inmediato. Durante unos segundos intentó interrumpir la llamada, preguntar quién era o qué quería, pero la voz continuó hablando sin reaccionar a sus intentos. Era como si no existiera un diálogo real, sino un mensaje que debía ser entregado de principio a fin. Esa falta de interacción aumentó la sensación de irrealidad. La voz al otro lado dijo solo unas pocas frases, pero no dio explicaciones. Habló de cansancio, de errores cometidos y de cosas que aún no habían pasado para la mujer que escuchaba. Mencionó una pérdida futura y una decisión que, según la llamada, todavía podía cambiarse. Luego pidió algo extraño, que no intentara entenderlo ahora, que solo recordara esa conversación cuando llegara el momento. El tono no era amenazante, sino casi suplicante. Hubo una frase concreta que se le quedó grabada desde el primer momento. Una advertencia formulada con palabras simples, como si la voz supiera que no habría tiempo para explicaciones largas. Aquella frase, aunque en ese momento no tenía sentido, quedó resonando en su memoria durante años. La llamada se cortó sin ruido, sin interferencias ni despedida. La mujer permaneció varios minutos con el auricular en la mano, incapaz de moverse. Revisó el identificador de llamadas. No había número ni figuraba como llamada perdida ni entrante. Para el aparato, aquella comunicación no había existido. El teléfono funcionaba con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Durante los días siguientes intentó racionalizar lo ocurrido. Pensó en una sugestión, en una coincidencia acústica, incluso en un episodio de estrés. Sin embargo, había detalles imposibles de ignorar. La voz había utilizado expresiones que ella no solía decir, pero que había usado años atrás y que ya no formaban parte de su forma de hablar. Era como escuchar una versión futura que conservaba restos de una personalidad pasada. También le inquietaba la sensación emocional que había acompañado a la llamada. No había sentido miedo inmediato, sino una tristeza profunda, como si la voz cargara con un peso acumulado durante muchos años. Esa emoción no se correspondía con su estado vital en aquel momento, lo que hacía aún más difícil atribuirlo a una proyección mental. Pasaron los años, y el recuerdo de la llamada se fue difuminando, aunque nunca desapareció del todo. Hasta que, más de una década después, la mujer atravesó una situación personal muy concreta, una pérdida importante, una decisión que debía tomar en poco tiempo. Y entonces recordó con nitidez aquellas palabras pronunciadas por la voz anciana al teléfono, con una claridad que la dejó sin aliento. Lo más perturbador fue darse cuenta de que la situación coincidía exactamente con lo descrito en la llamada. No de forma vaga, sino con detalles precisos. El tipo de pérdida, el contexto e incluso una frase que la voz había repetido 2 veces y que ahora cobraba un sentido inquietante. Era como si el recuerdo hubiera estado esperando ese momento para activarse. Durante semanas, la mujer dudó entre ignorar aquella advertencia o tomarla en cuenta. No sabía si estaba condicionando sus decisiones por un recuerdo distorsionado o si realmente estaba siguiendo un consejo que había llegado desde un futuro posible. Finalmente actuó de forma distinta a como lo habría hecho años atrás, sin poder explicar exactamente por qué. Nunca volvió a recibir una llamada similar, ni habló públicamente del caso. Solo lo compartió, años después, en un foro dedicado a experiencias anómalas, donde otros usuarios afirmaron haber vivido situaciones parecidas. Llamadas imposibles, voces propias y advertencias que solo cobraban sentido mucho tiempo después. Porque escuchar una voz desconocida puede ser inquietante, pero escucharte a ti mismo desde un punto del tiempo al que aún no has llegado plantea algo mucho más difícil de aceptar. La posibilidad de que, en algún momento, todos dejemos mensajes que todavía no sabemos que hemos enviado. Número 5. El conductor que fue multado 2 veces por la misma infracción en días distintos. El primer aviso llegó por correo ordinario. Una multa de tráfico por exceso de velocidad, con fotografía incluida, fechada un martes por la mañana. El conductor reconoció el lugar,
la carretera y el tramo exacto. No discutió la sanción, pagó la multa y siguió con su vida sin darle mayor importancia. Para él, se trataba de una infracción más, incómoda pero rutinaria. 3 días después, recibió una segunda notificación. Mismo lugar, velocidad registrada, matrícula y hora exacta. Incluso la fotografía era idéntica, con el coche en la misma posición y las mismas sombras proyectadas sobre el asfalto. La única diferencia era la fecha, que correspondía al viernes de esa misma semana. Aquella repetición literal fue lo que hizo saltar la alarma. Convencido de que se trataba de un error administrativo, acudió a la jefatura de tráfico. Allí revisaron el sistema y confirmaron que ambas multas estaban correctamente registradas, no eran duplicados. Cada una correspondía a un expediente distinto, generado en días diferentes por el mismo radar fijo. No existía ningún marcador interno que indicara una copia accidental. El conductor explicó que recordaba perfectamente el primer paso por ese tramo. Incluso recordó las condiciones del tráfico y el motivo de la prisa. Sin embargo, aseguró con la misma convicción que no había vuelto a circular por allí esa semana. Para él, el segundo registro era sencillamente imposible. Lo extraño es que el conductor pudo demostrar que ese viernes se encontraba en otra ciudad por motivos laborales. Tickets, testigos y registros de peaje confirmaban su versión. Su vehículo había recorrido una ruta completamente distinta a cientos de kilómetros de distancia. Aún así, el sistema mostraba la infracción con total normalidad, sin contradicciones internas. Cuando los técnicos analizaron los datos del radar, encontraron algo aún más desconcertante. El dispositivo había captado exactamente la misma imagen en 2 fechas distintas, con los mismos metadatos técnicos, salvo la marca temporal. No había variaciones en la luz, en la posición del vehículo ni en el entorno. Para el radar, el coche había pasado 2 veces de la misma manera. Al ampliar la revisión, comprobaron que no existían imágenes intermedias similares. El radar no mostraba errores previos ni posteriores. Aquella duplicación era única y aislada. No había otros casos parecidos registrados en ese tramo ni en otros dispositivos de la zona. El caso fue escalado internamente, y durante la revisión, uno de los funcionarios señaló un detalle inquietante. Entre ambas fechas, el radar había estado fuera de servicio por mantenimiento durante varias horas. Sin embargo, la segunda infracción figuraba registrada en un intervalo en el que el sistema, en teoría, no estaba operativo. No debía haber estado captando imágenes en ese momento. Algunos técnicos sugirieron un fallo en la sincronización del reloj interno del radar, pero esa explicación no resolvía la coincidencia exacta de la imagen ni el hecho de que el dispositivo estuviera apagado durante parte del intervalo. El error no encajaba con ningún patrón conocido. Finalmente, una de las multas fue anulada sin explicación formal. El conductor recibió una notificación genérica de error técnico. No hubo disculpas ni aclaraciones adicionales y el expediente se cerró con rapidez, como si nadie quisiera profundizar más. El sistema eliminó el segundo registro de cara al ciudadano, pero no dejó constancia pública del motivo. Lo que quedó sin resolver fue la pregunta central. Si el coche solo pasó una vez, ¿qué captó realmente el radar la segunda vez? Porque repetir una infracción puede ser un error humano, pero repetir exactamente el mismo instante, con la misma imagen y las mismas condiciones, sugiere algo más inquietante: la posibilidad de que, por un breve momento, el tiempo decidiera pasar 2 veces por el mismo punto, como si la realidad hubiera dejado una huella duplicada allí donde solo debía haber una. Número 4. El obituario que se publicó 2 veces con décadas de diferencia. En 1972, un periódico regional de una ciudad del norte de Europa publicó el obituario de un hombre conocido en la comunidad por su trabajo como comerciante local. La nota era breve, sobria y respetuosa. Indicaba su nombre completo, edad, fecha de fallecimiento y los detalles del funeral. Nada fuera de lo común. El recorte fue guardado por la familia junto a otros documentos personales, sin imaginar que aquel papel tendría un significado mucho más inquietante con el paso del tiempo. Lo extraño es que ese hombre no había muerto, seguía vivo, trabajando con normalidad y sin haber sufrido ningún accidente ni enfermedad grave.
Cuando alguien le mostró el obituario, pensó que se trataba de un error de imprenta o de una confusión con otra persona de nombre similar. El periódico pidió disculpas y atribuyó el fallo a un cruce de archivos. El asunto quedó zanjado públicamente, aunque el propio afectado admitió sentirse incómodo durante semanas. Durante años, el episodio fue recordado como una anécdota absurda. El comerciante continuó con su vida. Se jubiló, vio crecer a sus hijos y envejeció sin incidentes destacables. Sin embargo, algunos familiares conservaron el recorte por pura extrañeza, incapaces de deshacerse de un documento que lo daba por muerto cuando estaba plenamente vivo. Décadas después, en los años 2000, el mismo periódico volvió a publicar un obituario. El nombre era el mismo y la fotografía también. Y esta vez, el hombre sí había fallecido. Pero lo inquietante no fue la repetición del anuncio, fue comprobar que el texto era prácticamente idéntico al publicado 30 años antes. Las mismas frases y el mismo orden. Incluso los mismos adjetivos, sin una sola variación estilística. Familiares conservaron ambos recortes y los compararon con detalle. Las coincidencias iban más allá de lo razonable. Solo cambiaban la fecha y la edad. Todo lo demás estaba escrito exactamente igual, como si el texto hubiera estado esperando durante años a que el tiempo lo alcanzara. No había actualizaciones, ni referencias a hechos posteriores a 1972. Algunos detalles resultaban especialmente inquietantes. El obituario antiguo mencionaba rasgos de carácter y expresiones vitales que, con el paso de los años, terminaron describiendo con precisión al hombre en su vejez. No parecían frases genéricas, sino observaciones personales que solo cobraron pleno sentido décadas después. Cuando se consultó el archivo del periódico, se descubrió que el primer obituario figuraba correctamente indexado y fechado. No había sido eliminado ni corregido. Para el sistema siempre había existido. Tampoco figuraba como borrador ni como prueba de impresión. Era un obituario definitivo publicado en su día sin ninguna marca de error posterior. Algunos trabajadores veteranos recordaban vagamente el error antiguo, pero no podían explicar cómo aquel texto había sobrevivido intacto durante tanto tiempo. El redactor original ya había fallecido y no dejó notas al respecto. Tampoco existían versiones alternativas del obituario en los archivos internos. El caso nunca fue investigado oficialmente. Para el periódico, reabrir el asunto carecía de sentido. Sin embargo, entre quienes compararon ambos textos quedó una sensación difícil de ignorar. La impresión de que aquel obituario no se escribió dos veces, sino una sola, y que simplemente fue publicado antes y después de que la vida real alcanzara lo ya escrito. Si un obituario puede adelantarse a la muerte de una persona y luego repetirse como si nada hubiera pasado, la pregunta resulta inquietante. ¿Fue una simple coincidencia editorial o una prueba de que algunos finales quedan registrados antes de que la vida termine de escribirse? Si este caso te ha hecho mirar el calendario con desconfianza, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Aún quedan historias donde el tiempo parece conocer el desenlace mucho antes que nosotros. Número 3. La estación de radio que emitía boletines de distintos años en la misma noche. Ocurrió a finales de la década de 1970 en una pequeña estación de radio local situada en una región rural de Europa. La emisora funcionaba con medios modestos y una infraestructura técnica sencilla. Su programación nocturna consistía, en su mayor parte, en música grabada, espacios automatizados y breves boletines informativos preparados con antelación. Aquella noche, dos técnicos estaban de guardia realizando comprobaciones rutinarias cuando notaron una anomalía en la señal principal. Durante un intervalo de pocos minutos, la emisión comenzó a interrumpirse de forma irregular. No se trataba de ruido blanco ni de interferencias típicas. Entre canciones aparecían fragmentos claros de boletines informativos, con locución profesional, sintonías reconocibles y una estructura propia de informativos reales. El problema no era la forma, era el contenido. Las noticias no correspondían ni al día ni al año en curso. Un boletín mencionaba la dimisión de un alto cargo político que, según los registros oficiales, no abandonaría su puesto hasta varios años después. Otro hablaba de un accidente industrial aún inexistente, detallando el lugar,
el número de víctimas y las primeras medidas adoptadas. Incluso se escuchó un breve resumen deportivo, con resultados que, en ese momento, eran imposibles. Los técnicos pensaron en una retransmisión externa accidental o en una señal pirata. Revisaron conexiones, antenas y equipos. No encontraron nada fuera de lo normal, ni había enlaces abiertos con otras emisoras ni entradas externas activas. La señal parecía surgir desde la propia cadena, como si el sistema estuviera recibiendo su propio contenido desde otro punto temporal. Lo más inquietante es que algunos de esos boletines incluían fechas explícitas y no coincidían entre sí. Cada fragmento parecía proceder de un año distinto. Era como si la frecuencia hubiera quedado abierta a emisiones dispersas en el tiempo, superpuestas durante unos minutos sin ningún orden aparente. El fenómeno duró aproximadamente 40 minutos. La programación habitual se mezclaba con estos boletines imposibles de forma impredecible. Luego, sin previo aviso, todo volvió a la normalidad. La música continuó. Los sistemas no registraron errores y para los equipos de la emisora aquella anomalía nunca había ocurrido. Uno de los técnicos tomó notas personales sobre lo sucedido. Años después, un periodista local tuvo acceso a esos apuntes y decidió contrastarlos con la realidad. Descubrió algo perturbador. Varias de las noticias escuchadas aquella noche habían terminado ocurriendo con una similitud inquietante. No todas coincidían palabra por palabra, pero los hechos principales, los lugares y los protagonistas encajaban demasiado bien. Algunas de esas noticias no se materializaron hasta una década más tarde. Otras lo hicieron con variaciones menores, como si el contenido hubiera sido una versión preliminar de los acontecimientos. No existía ninguna explicación lógica para que una emisora local, sin acceso a redes nacionales ni internacionales avanzadas, pudiera emitir información futura con ese nivel de detalle. El caso nunca fue investigado oficialmente, ni había grabaciones, solo recuerdos coincidentes, notas personales y una sensación persistente de haber presenciado algo que no debía haberse emitido todavía. Para quienes estuvieron allí, la duda no era si ocurrió, sino cómo. Porque si una frecuencia de radio puede sintonizar, aunque sea por error, fragmentos de otros años, la pregunta resulta inevitable. ¿Cuántas señales del pasado o del futuro estarán cruzándose ahora mismo sin que nadie esté escuchando el canal adecuado? Número 2. La mujer identificada en una foto policial tomada años antes de existir el delito. En 1991, durante una revisión rutinaria de archivos en una comisaría de una gran ciudad europea, un agente encontró una fotografía policial que no encajaba con el expediente al que estaba asociada. La imagen mostraba a una mujer joven, de expresión seria, fotografiada de frente y de perfil, siguiendo el protocolo estándar de identificación. No había nada extraño en la imagen en sí. El problema estaba en la fecha. El agente la observó varias veces, convencido de que debía tratarse de una confusión evidente. La fotografía estaba archivada dentro de un caso criminal fechado a mediados de los años 70. Sin embargo, según los datos adjuntos, la mujer retratada había nacido en 1983. Legalmente, era imposible que apareciera en una foto policial tomada 8 años antes de su nacimiento. El agente pensó en un error de archivo, una mezcla de expedientes o una mala clasificación antigua, algo que podía ocurrir en fondos documentales muy antiguos. Al investigar más a fondo, descubrió que la fotografía no era una copia reciente ni un añadido posterior. El papel, el revelado y el formato coincidían con los utilizados en los años 70. Incluso el fondo y la iluminación correspondían exactamente al estudio fotográfico policial que se usaba en esa época y que había sido desmontado décadas atrás. No había señales de retoque ni de reproducción posterior. Otros agentes revisaron el archivo junto a él. Ninguno pudo encontrar una explicación sencilla. La fotografía llevaba décadas allí, integrada en el expediente original, sin anotaciones posteriores ni advertencias. No figuraba como anomalía ni como material pendiente de verificación. Para el sistema, aquella imagen siempre había formado parte del caso. La identidad de la mujer estaba claramente indicada: nombre completo, apellidos y número de documento. Al contrastarlo con el registro civil, todo coincidía.
La mujer existía, vivía en otra ciudad y no tenía antecedentes penales. Cuando fue localizada y entrevistada, se mostró profundamente desconcertada. Aseguró no haber estado nunca en una comisaría antes de ese momento, ni haber tenido contacto alguno con aquel suceso antiguo. Lo más inquietante fue su reacción al ver la fotografía. Reconoció su rostro sin dudar, pero afirmó que la imagen no correspondía a ninguna etapa de su vida conocida. No era una foto de infancia ni de juventud. Era ella, tal como se veía en ese momento, con la misma cicatriz leve en la barbilla y la misma forma de peinarse que había adoptado años después. Incluso la expresión le resultaba familiar, aunque no recordaba haberla vivido. La mujer describió una sensación extraña al observar la imagen. No miedo, sino una especie de reconocimiento incómodo, como si estuviera viendo un reflejo fuera de lugar. Dijo tener la impresión de que la fotografía capturaba un momento que aún no había ocurrido, algo que le producía una inquietud difícil de explicar. El expediente criminal al que estaba asociada la imagen describía un delito que, oficialmente, aún no había ocurrido. Un suceso violento que tendría lugar a finales de los años 90 y que, efectivamente, acabaría sucediendo con una descripción sorprendentemente similar a la que figuraba en el archivo antiguo. La mujer no fue la autora del delito, pero sí estuvo implicada como testigo clave en el caso real, exactamente como señalaba el documento previo. Tras ese suceso definitivo, algunos agentes recordaron la fotografía antigua y decidieron revisarla de nuevo. Fue entonces cuando descubrieron que ya no estaba. Había desaparecido del expediente sin dejar constancia de su retirada. El resto de documentos seguían allí, pero la imagen había sido sustituida por una nota genérica de identificación no disponible. Nadie supo decir cuándo se había hecho el cambio. No existían registros de acceso al archivo que explicaran la desaparición. Ningún traslado, ninguna destrucción autorizada. La fotografía simplemente dejó de estar. Para la administración, resultaba más sencillo asumir una pérdida documental que enfrentarse a una anomalía imposible de justificar. El caso quedó sin explicación oficial. Para la comisaría, fue un error histórico imposible de rastrear. Para quienes vieron la fotografía original, fue algo mucho más inquietante. La sensación de que, en algún punto del pasado, una imagen del futuro había sido archivada antes de que los hechos existieran. Porque si una persona puede ser identificada oficialmente antes de haber vivido los acontecimientos que la llevarán allí, la pregunta es inevitable. ¿Se trató de un simple fallo administrativo o de una prueba de que algunos momentos dejan huella antes de que el tiempo decida alcanzarlos? Número 1. El profesor que corrigió un examen que nadie recordaba haber hecho. El caso salió a la luz a principios de los años 2000 en una universidad pública europea, cuando un profesor veterano del Departamento de Ciencias Sociales revisaba exámenes finales almacenados en el archivo académico. No estaba buscando nada extraño, simplemente comprobaba documentación antigua para una auditoría interna relacionada con cambios en los planes de estudio. Entre los sobres apareció un examen completo, corregido y calificado con una nota alta. El nombre del alumno era real, estaba matriculado ese mismo curso. El problema era que ese examen correspondía a una prueba que aún no se había realizado. El profesor pensó inmediatamente en un error administrativo, quizá una confusión de fechas, una convocatoria antigua o un documento mal archivado. Sin embargo, al revisar el calendario académico, comprobó que el examen oficial estaba programado para 2 semanas después. No había convocatorias previas, ni pruebas parciales equivalentes, ni simulacros evaluables. El examen no era genérico, respondía exactamente al temario actual, con preguntas formuladas por el propio profesor, incluyendo matices y ejemplos que solo él utilizaba en clase. Las respuestas estaban desarrolladas con precisión, citando conceptos que todavía no se habían explicado en profundidad, pero que sí aparecerían en las siguientes sesiones. Intrigado, el profesor decidió no decir nada y esperar. Guardó el examen en su despacho y continuó con las clases como si nada. Durante las semanas siguientes fue introduciendo los contenidos habituales. Notó algo inquietante. El alumno en cuestión parecía anticiparse constantemente.
Intervenía en clase con observaciones exactas, planteaba preguntas muy concretas y parecía saber hacia dónde se dirigían las explicaciones antes de que se desarrollaran. Llegó el día del examen oficial. El alumno realizó la prueba junto al resto del grupo. Cuando el profesor corrigió los exámenes, sintió un escalofrío. Las respuestas coincidían casi palabra por palabra con las del examen encontrado semanas antes. No solo las ideas, sino el orden, los ejemplos y hasta los errores menores. Ambos exámenes fueron comparados con detalle. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. No se trataba de respuestas estándar ni de fórmulas memorizadas. Era el mismo razonamiento, reproducido 2 veces, antes y después del examen real. El profesor llamó al alumno a su despacho. Le preguntó directamente si había tenido acceso previo al examen. El estudiante lo negó con total tranquilidad. Aseguró haber estudiado como siempre y no entendía por qué se le interrogaba. No mostró nerviosismo ni contradicciones. Su expediente académico era normal y no tenía antecedentes de fraude ni comportamientos extraños. Cuando el profesor intentó mostrarle el examen antiguo como prueba, ocurrió algo aún más inquietante. El documento había desaparecido del archivo de su despacho. No estaba en la carpeta donde lo había guardado, ni figuraba en ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. El caso no se denunció ni se elevó a instancias superiores. El profesor optó por el silencio. Años después, ya jubilado, relató el episodio en un encuentro informal con antiguos colegas. Algunos admitieron haber vivido situaciones parecidas, siempre aisladas e imposibles de documentar. Porque si un examen puede ser corregido antes de ser realizado, la pregunta final resulta inevitable. ¿Estaba el alumno recordando algo que aún no había ocurrido? ¿O fue el propio sistema académico el que dejó escapar una grieta por la que el futuro se filtró antes de tiempo? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que estas historias no encajan en una línea temporal cómoda. Si quieres seguir explorando casos donde los registros se adelantan, los recuerdos se desordenan y el tiempo deja huellas fuera de lugar, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal. Porque cuanto más miramos de cerca estos episodios, más difícil resulta creer que el tiempo siempre se comporta como creemos.